Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gentiles amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, gracias, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Es hora de sentarnos, de estar tranquilos, quietos, porque vamos a estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia en el aire, Radio Amanecer en Estudio. En la continuación del tema que estamos desarrollando durante toda esta semana, el gran plan cristocéntrico de Dios. Para hoy el subtema titulado Redención costosa, perdón generoso. Es el tema que estaremos abordando en este día. Redención costosa, perdón generoso, por lo que hacemos un llamado inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio en manos, y bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo vamos a estudiar a fondo la palabra de Dios. Para su servidor, es un gran placer, un honor saber que ustedes están ahí sintonizando nuestra emisora, y saludar a la vez al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones, que el cielo, el Dios Todopoderoso, siga conduciendo su vida, colocando esas buenas ideas en la radio para que nos acerquemos cada día más a ese gran Dios de amor que es Cristo Jesús. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. A usted también una gran bendición. Amén. Y también a todos nuestros amables oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, que tan fieles son para escuchar estos programas y que también son llamados a la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y para continuar en este día vamos a invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias una vez más porque nos da la grata oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra y de confiar en este gran plan de salvación que Jesucristo ha establecido y que está allí diseñado en tu santa palabra para que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, y que en ese gran día, cuando Cristo Jesús venga a hacer el levantamiento de su cosecha de todas las personas que tiene aquí en la tierra, nosotros también tengamos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Que todos los que escuchan en el día de hoy tengan esa esperanza, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, antes de estar al aire, es importante decir a los amigos que uno tiene como una especie de diálogo aquí. A veces intercambiamos ideas sobre las lecciones, cuáles son los puntos importantes que vamos a tocar. Decir que la lección es importante en todo su contenido. Sin embargo, nos detenemos un poquito siempre para mirar el título, lo leemos, reflexionamos en ese título, y eso puede causar que nuestras mentes empiecen a generar grandes ideas en torno a ese tema. Y mientras estábamos conversando aquí, el pastor hizo mención al título y lo hizo con un fuerte énfasis. ¿Por qué ese fuerte énfasis, pastor, sobre el título Redención costosa, perdón generoso? Sí, porque el plan de salvación está diseñado en Cristo Jesús de principio hasta el fin. Entonces, muchas veces nosotros nos concentramos más en lo que el ser humano debe hacer por Cristo o por la causa de Dios en sentido general, y menos en lo que Cristo ha hecho por la persona. Entonces nosotros estamos, como le estaba diciendo al pastor Scroggins, en una gran batalla. Y la batalla es decirle a las personas
que se concentren en Cristo Jesús, que no pasen pronto, hagan como hizo María, cuando María y Marta estaban allí en la casa, que María se sentó a los pies de Cristo Jesús para escuchar, y que esa es la mejor manera de servirle a Cristo cuando estamos en devoción con Él. Y entonces que de ahí en adelante nosotros avancemos haciendo las otras cosas, pero basados de pies a cabeza, de principio a fin, en el plan de salvación y de redención que es en Cristo Jesús. Pastor, hablar de redención costosa, nosotros sabemos porque la Biblia lo establece así, después de la caída del ser humano en pecado, ese plan del cual nosotros hemos hablado, que fue diseñado desde la eternidad, antes que el ser humano fuese creado. Ya en la mente de Dios, ese Dios triuno, pues había una reserva importante, especial, por si el hombre peca. El hombre pecó. Entonces la redención, redimir al hombre de una problemática que tiene el ser humano, tiene que ver con una redención costosa. Queremos decir a los oyentes que el precio de su salvación a usted no le cuesta nada. Es totalmente gratuito. La redención es gratuita, pero sí tuvo un precio, un costo, pero muy elevado, y desde tiempo acá, ya sea en la radio, en la iglesia donde usted va, escucha a algunos predicadores, hablan de lo costoso que fue la redención para el cielo, porque el pecado de usted y mi pecado hizo que el cielo reaccionara entregando al Hijo unigénito de Dios, al Inmaculado, Hijo de Dios, murió en una cruz. Y qué precio tan elevado. Dios, creador de los cielos, de la tierra, quien tiene control de todo el universo, decide venir a este mundo para morir por nosotros, que estábamos inmersos en el pecado, pues es un costo demasiado elevado para el cielo. Y cuando una actividad como esta sucede, el ser humano tiene que detenerse fríamente y pensar, wow, pero si al cielo le costó tanto, ¿cómo es posible que yo pueda vivir sumergido en el pecado? Y es un tiempo de reflexión. Por eso, la lección de esta semana, cuando usted hablaba del título, Redención costosa, de inmediato me trasladé a todo lo que sucedió en torno a Jesucristo, cuando fue sentenciado a muerte, que tuvo que llevar en esa procesión una cruz, y luego en esa misma cruz fue clavado, y todo esto por amor a los seres humanos, de manera que, aunque no nos cuesta nada, pero nuestra redención fue bastante costosa para el cielo, porque eso implicó derramar la sangre del Inmaculado Hijo de Dios, para que hoy nosotros podamos vivir con esa experiencia maravillosa de ser libre del pecado. Interesante. Es decir, que a nosotros no nos cuesta nada porque la salvación es gratuita, pero a Dios sí le costó un precio alto. Tan alto el precio que nosotros los seres humanos, la eternidad no será suficiente como para que nosotros podamos cuantificar el precio que Dios pagó por nuestra redención. Y aquí, comenzando, Pablo reconoce que el pecado había dominado la vida anterior de su audiencia. Es decir, que Pablo comienza como entendiendo el diagnóstico, como le decimos nosotros los predicadores, para que las personas puedan comprender su condición. Y entonces Pablo está reconociendo que el pecado dominó la vida anterior de su audiencia, de tal manera que la describe como muertos en sus delitos y pecados, como lo dice en el capítulo 2, de ahí de la carta a los Efesios, los versículos 1 y 3. Es decir, que nosotros estábamos en una condición que humanamente era irremediable. No había forma de que pudiese arreglarse por un método humano el asunto donde nosotros estábamos, o la condición antigua. En segundo lugar, Pablo reconoce que andando bajo las órdenes de Satanás y estábamos esclavizados en el pecado, sin la fuerza suficiente para salir de esa condición. Cuando yo hablo de esto en las conferencias, pastor, yo ilustro la condición nuestra en el pecado, alejado de Dios, de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza, como un niño de un mes de nacido dejado solo en el océano Atlántico. Yo le pregunto a la audiencia, díganme,
si ese niño es dejado solo en una tabla o en otro objeto, ¿podrá ese niño salvarse por sí solo? Y la respuesta viene abrumadoramente: no puede hacer absolutamente nada. Y ciertamente así es. Entonces Dios vino por ellos al rescate. Pablo le está diciendo: Dios vino al rescate por ustedes, por medio de sus actos de gracia en Cristo Jesús. Por eso Pablo celebra dos nuevas bendiciones espirituales aquí en este estudio: redención costosa y perdón generoso. La primera es la redención, pastor, como usted estaba hablando al principio. La redención, este es un término bastante importante y usado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Y entonces es muy importante que lo podamos ver aquí en Efesios, el capítulo 1 y los versículos 7 y 8, y que podamos ver cómo se usa este término redención en el Nuevo Testamento, para que podamos entender bien este tema de hoy: redención costosa y perdón generoso. Ahí en Efesios 1, 7 y 8 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría. Así que el apóstol está diciendo: ustedes tienen un elemento muy importante, ustedes tienen una bendición muy importante que se llama redención. Si nosotros vemos este mismo concepto de redención en Colosenses, el capítulo 1 y los versos 13 al 14, donde dice: Él nos libró del poder de las tinieblas. Y aquí está hablando de Cristo. Nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Lo que quiere decir que la redención, ese término tan importante que estamos estudiando aquí, esa bendición tan importante, entonces Jesucristo la empleó a través de su sangre para rescatar, para redimir a las personas de Efesios, a los miembros de la iglesia de Éfeso, pero también se extiende a todas las personas que hay sobre la faz de la tierra. Y cuando vemos Tito, el capítulo 2 y los versículos 13 y 14, que también lo presenta aquí el estudio, ahí dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que aquí aparece otra vez el término para redimirnos de toda iniquidad, es decir, para comprarnos, para sacarnos de esa terrible condición. Y cuando leemos también Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 15, ahí la palabra de Dios dice: por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que estos pasajes son extremadamente importantes, Pastor Scrogin, y nuestra audiencia. Esto es sumamente importante que nosotros lo podamos ver. Lo que quiere decir que lo común que hay en estos versículos que hemos leído juntamente con Efesios, el capítulo 1 y los versículos 7 y 8, es que estos pasajes bíblicos nosotros nos muestran el tema de la redención, y que esa palabra en griego es apolutrosis, y entonces esa apolutrosis originalmente indicaba la compra de la libertad de los esclavos o poner en libertad a un cautivo. Es decir, que el mercado de los esclavos, la gente no comprende bien eso ahora, porque ese mercado no está ahora, pero que antes iban a comprar a los esclavos. Y entonces cuando usted daba un dinero por un esclavo,
entonces sencillamente lo estaba comprando, lo estaba liberando. Incluso había personas que compraban esclavos para liberarlos, para sacarlo de esa condición. Entonces el apóstol está tomando esta figura de la redención que viene ahí del mercado de los esclavos para decirnos a nosotros y también a su primera audiencia, que fueron los hermanos de la iglesia de Éfeso, que ellos estaban esclavizados, ellos estaban hundidos sin Dios y sin esperanza, pero que alguien vino y pagó un precio muy elevado, un precio que ningún ser humano puede tomar una calculadora para poder cuantificar lo que costó la salvación nuestra. Y entonces él le está dando esta gran visión y se lo está presentando por medio de la palabra redención. Lo que quiere decir que aplicado a Cristo, a lo que Cristo hizo para nuestra redención, él está hablando de un costo extremadamente infinito, un costo tan grande, y por eso la palabra de Dios es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como fue dicho entonces para nosotros, que no merecíamos, nosotros tenemos un don de Dios que no lo merecemos, pero que Dios en su infinita misericordia nos los dio a nosotros. Y hay un pasaje que dice en el don de profecía, Pastor Escrojín, que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. O sea, es un asunto extraordinario. Por eso Cristo es nuestro sustituto, aquel que se colocó en nuestro lugar, y a nosotros nos correspondía la muerte eterna, sin ninguna apelación, sin ningún tipo de consideración. Pero Cristo no quiso dejarnos así a nosotros, y entonces se colocó en nuestro lugar para dar su vida, y que hoy nosotros podamos tener esta gran figura, como se llama, la redención. En Efesios capítulo 2, verso 1, debe llamarnos poderosamente la atención la expresión del apóstol Pablo cuando dice: muertos en sus delitos y pecados. El mismo apóstol Pablo, conocedor muy bien de lo que es el tema del Antiguo Testamento y lo que trae a su mente cuando habla acerca de muertos en sus delitos y pecados, uno debe imaginar que el apóstol Pablo, aunque era un buen religioso, cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo en aquella famosa declaración que encontramos en Hechos, allí Pablo se encuentra con esta luz que era básicamente Jesucristo, hizo una reflexión profunda de su vida, y es lo que da a entender a los creyentes de Éfeso. Y ahí hay una expresión que deberíamos comprender: muertos en vida. Hay muchas series que son llevadas al filme, a pantalla chica gigante, como de zombies que están viviendo los muertos entre los vivos y cosas así por el estilo. Es importante en este sentido, pastor, pensar que cuando Pablo está escribiendo a esos creyentes de Éfeso, está haciendo alusión a su propia persona. Yo estoy o estuve muerto en delitos y pecados. Claro. Y empieza a reflexionar, pero es un término que para muchas personas, pues en la actualidad que la palabra de Dios, la Biblia, está utilizando esa expresión muertos en vida. Entonces Pablo da a entender, y para nosotros nos resultaría muy interesante ir a el texto completo que tiene la cita bíblica para hoy, para que podamos ver qué es lo que Pablo quiere decir esto de muertos en vida. Es posible que hay tantas personas que nos están escuchando hoy en día que usted le diga: mire, usted está vivo porque se mueve, puede hablar, respirar y hacer cosas, pero si usted le hace un fuerte énfasis y le dice: pero usted está muerto, eso crea mentalmente como una confusión. ¿Cómo es esto? Yo estoy vivo, me muevo, pienso, hago cosas, y ahora este pastor me viene a decir a mí que yo estoy muerto, Como que causa, a veces hay expresiones en la Biblia que uno debe manejar el contexto completo y explicar a la gente por qué el apóstol Pablo está utilizando esto. Ahora, Pablo dice, Efesios 2, los versículos del 2 en adelante, dice:
Bueno, vamos a leer desde el 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales ustedes estuvieron caminando en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros somos hijos de desobediencia y no estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos movernos, podemos respirar, podemos hablar y decir cosas, pero en términos espirituales estamos muertos. Y no hay una tragedia más grande para el ser humano que vivir una vida sin Cristo Jesús. Así es. Porque espera una eternidad, muerte para siempre, y para aquellos que están en Cristo Jesús entonces viene la vida, y por eso el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Yo le pregunto, pastor, ¿cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son todas esas malas acciones que están en nuestra mente, como el adulterio, el robo, sí, fornicación, contiendas, iras. Y entonces que cuando uno no está en Cristo Jesús, uno vive como practicando y dándole rienda suelta a todas esas cosas. Pues entonces, si nosotros hacemos eso y no le damos un stop, no lo detenemos, somos de la gente que está en la calle, correcto, que come, que bebe, que respira, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, está muerto. Está muerto. Entonces, en términos generales, eso es lo que Pablo está explicando. Yo anteriormente, en otro tiempo, vivía así. Claro. Y ahora que me encontré con Cristo, entiendo el fenómeno. Correcto. Yo estaba muerto, y le está recordando también a los creyentes de Éfeso, cuando ustedes están viviendo en la voluntad de la carne y los pensamientos de ustedes están enfocados en eso, dice el apóstol Pablo, éramos por naturaleza hijos de la ira, sí, lo mismo que los demás. Eso quiere decir que la ira de Dios estaba encima de nosotros para destruir todo ese tipo de cosas. Y la tendencia de la persona que vive en esa forma, usted puede disfrutarlo. Queremos decirlo así. Usted puede disfrutar el resultado de estar viviendo en la carne, pero llega un tiempo en que una enfermedad, la separación de la familia, la esposa te deja, el esposo te deja, porque estás viviendo, eres un borracho, está practicando los deseos de la carne, y es un tiempo para reflexionar. Dice, pero es verdad, yo estoy vivo, pero ¿de qué me ha servido esto? Y entonces llega un tiempo de profunda reflexión y tú tienes que reaccionar, amigo. Por eso Pablo escribe a los creyentes de Éfeso de esa manera, para darnos a entender en la actualidad que cuando estamos en Cristo Jesús, estamos como muertos en vida, vivos pero muertos. Por eso toda persona que va a alcanzar la salvación debe tener dos historias. La primera historia es desde que nació hasta el momento que se encuentra con Cristo Jesús. Entonces, cuando se encuentra con Cristo, comienza una nueva historia, porque incluso comienza una nueva vida, porque la palabra dice que los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas, han nacido de nuevo. Y entonces con ese nuevo nacimiento comienza una historia totalmente distinta. Y ahí es que uno comienza la verdadera vida. De ahí hacia atrás, en la primera historia, nosotros estamos en Adán. Y la Biblia dice que todos los que están en Adán mueren, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo entonces somos vueltos a la vida. Y es esa vida eterna que está presentando aquí el estudio, una salvación costosa, una redención costosa y un perdón sumamente generoso. Porque es que Cristo es el nuevo Adán. Así es. Y Pablo, yo diría un filósofo, en términos reales, amaba el saber, se dedicaba mucho a esto, pero la parte espiritual y los escritos sagrados también lo manejaba muy bien. Y fíjese cómo hace la combinación, porque el mismo Pablo que dice que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Nueva criatura es. Ahora, ¿qué era lo que Pablo quería decir con esto? Pablo se acordó que cuando Adán fue formado sin pecado, está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Después que peca, entonces el hombre sigue con su naturaleza pecaminosa, y ahora Pablo dice, el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Correcto, viene una nueva creación. Entonces hace comparación a Adán antes del pecado. De ahí que viene a comparar el nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Adán fracasó,
Cristo Jesús triunfa sobre el pecado y cuando estamos en Cristo Jesús somos una nueva creación. Correcto. Es decir, que en la primera historia de cualquier ser humano, aquí en la tierra de nosotros, entonces nosotros estamos en muerte en esa primera historia. Sí. Porque vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, le damos rienda suelta a nuestras propias ideas y hacemos las cosas pensando que están, incluso pensando que están bien. Pero cuando la persona ahora reconoce y acepta ese convencimiento que el Espíritu Santo da, que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y acepta el plan de salvación, esa redención costosa, y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, ahora entonces tiene una historia totalmente distinta. Y ahí entonces que la Biblia dice que está en vida y es en vida eterna. Un asunto importante en esta lección, pastor, y también queremos que nuestros amables oyentes presten atención, porque en la Edad Media se lanzó una idea de contestar una pregunta: ¿a quién fue que Cristo le pagó? Y entonces en ese tiempo se creía como que el pago fue a Satanás que se le hizo, y ciertamente esto es una idea que no congenia con la Biblia, porque nuestra redención es un atributo a la justicia y a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a Satanás y nosotros, o sea, Satanás no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de que no nos creó, tampoco no nos puede redimir. Por lo tanto, Dios no tiene que pagarle nada a Satanás, y entonces nuestra redención es un tributo a la justicia y a la misericordia de Dios en Cristo Jesús, al hacer este plan tan grande para que hoy nosotros tengamos esa oportunidad de ser salvos. También presenta acá que no solamente la redención, sino que la segunda bendición que presenta este estudio de hoy tiene que ver con el perdón generoso. Es decir, que Jesucristo nos compró y también nos perdonó. Así que la muerte de Cristo en el Calvario incluye el perdón de los pecados, como lo dice en Efesios 1:7. Así que Cristo cargó nuestros pecados en sí mismo. Es como una persona cometer un error. Por ejemplo, un error grandísimo es usted servirle a una persona como de garante para un préstamo bancario. De hecho, la Biblia desaconseja ese tipo de conducta. Pero si usted lo hace, entonces usted es un codeudor. Sí, claro. Y entonces Jesucristo, aunque no pecó, entonces se hizo responsable por la cuenta nuestra y llevó en sí mismo el pecado nuestro, y la ira de Dios cayó sobre él de manera tal que pagó en la cruz del Calvario nuestra cuenta de una manera extraordinaria para el perdón de nuestros pecados. O sea que en la cruz del Calvario es un instrumento que nosotros no lo podemos comprender, porque allí Dios abrió una oportunidad para que todos los que quieran ser salvos alcancen ese gran objetivo, y también entonces abrió la oportunidad para que el imperio del mal sea derrotado para siempre. Así es. En síntesis, amigos, ya debemos ir concluyendo. Con relación a la lección de hoy analizada, redención costosa, perdón generoso, la ilustración que estamos hablando sobre el pago que se tenía que hacer sobre un esclavo para producir una redención, porque esa es básicamente la idea. Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos conforme a la carne, y en la medida en que el pecado nos agobia y nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador, el perdón del Señor es gratuito, es generoso, solamente tiene que haber un tipo de reconocimiento. Y de ahí que haciendo el nexo, la unión entre redención costosa, perdón generoso, eso fue lo que Jesús hizo por usted, lo que Jesús ha hecho por nosotros acá en la radio, y es la gran idea. De manera que hoy agradecemos a Dios por esta lección tan importante. Esperamos que usted pueda abrir su corazón, no importa cuán lejos haya ido, cuánto haya pecado en esta tierra. Lo importante es que debemos reconocer la operación importante que Jesús hace en nuestras vidas, derramó su sangre por nosotros, y hoy ese perdón generoso está a su alcance. Pastor, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Así es, oremos. Bendito y eterno Dios,
Te damos gracias infinitas por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y para derrotar el imperio del mal y que todo tu pueblo de la ancha faz de la tierra pueda alcanzar este gran objetivo de la redención, el perdón de sus pecados y que estemos en condiciones de entrar en el reino de los cielos. Amén. Te rogamos, Padre, que todos los que han escuchado este estudio puedan tener esa garantía y que en ese gran día, cuando Cristo Jesús venga a buscar su pueblo, todos nosotros estemos incluidos en esa gran lista y podamos morar contigo por toda la eternidad. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.